Volvemos al canal, esta vez para hablar de una mala noticia, porque este fin de semana se lesionó Rodri, se lesionó la rodilla, y vamos a ver primero cuál es la lesión, después ver qué va a pasar con el Manchester City, quiénes son los jugadores que pueden reemplazarlo, qué opina Guardiola al respecto, y vamos a ver en general qué va a pasar de acá a final de temporada con el Manchester City. Lo primero, bueno, hablar de Rodri, que es el que se lesionó. ¿Y qué se lesionó? Porque se lesionó, según el Manchester City, lo que tiene Rodri es una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha. No se especifica qué tipo de lesión, pero probablemente sea una ruptura del ligamento cruzado, que obviamente es lo peor que le puede pasar, porque dicen que se está perdiendo mucho tiempo. Y eso es exactamente lo que dijo Guardiola, porque obviamente habló después del partido que tuvieron este miércoles contra el Watford por FA Cup, si no me equivoco, y dijo: no sabemos el diagnóstico definitivo, pero estará fuera mucho tiempo. Hay algunas opiniones que creen que no será tanto, pero desafortunadamente se lesionó. No sé de cuánto tiempo, porque aún estamos preparando las últimas llamadas de los doctores, y qué operación necesitará. Eso es lo que dijo Guardiola al respecto, después del partido contra el Watford en Copa de la Liga, no había sido en FA Cup. Entonces, obviamente está abierta la puerta a que no sea una lesión tan grave, pero todos sabemos que debe ser una lesión de ligamentos cruzados, y que probablemente se pierda, no sé si el resto de temporada, que es lo más probable por el tipo de lesión, pero seguro que muchísimo tiempo para el Manchester City. Y estamos hablando de un jugador que es importantísimo. Rodri fue uno de los mejores jugadores de Manchester City este último tiempo y se lesionó en un córner ahora en un partido contra el Manchester City en el primer tiempo, en una situación que ni siquiera fue muy forzada porque venía desmarcándose. Thomas Partey sí que lo estaba marcando, pero ni siquiera le hace ningún tipo de contacto. Y lo primero que pensamos es ¿por qué se lesionó, ¿no? Para mí probablemente sea por la pretemporada. Él viene de jugar una temporada anterior, la 2023-2024, con 61 partidos jugados, en donde obviamente la mayoría jugó los 90 minutos, porque es un jugador importantísimo, tanto para el Manchester City como para la selección. Además, el Manchester City llegó a la final de todas las copas prácticamente, con España llegaron a la final de la Eurocopa, así que la carga de minutos fue increíble para Rodri la temporada pasada. Al salir campeón de la Eurocopa también no estuvo en la pretemporada con el Manchester City, él tuvo unas vacaciones ahí, y volvió, digamos, cerca de lo que fue la primera fecha de la Premier League hace un mes, y ahí empezó su propia pretemporada, que no creo que haya sido igual de intensiva que el resto de jugadores. Por eso también se tuvo una lesión muscular, obviamente mucho tiempo de vacaciones, una pretemporada no muy importante, y por esta lesión muscular que fue en el isquiotibial, digamos que es la parte de atrás de la parte de arriba de la pierna. Se perdió los primeros 3 partidos de la Premier League por esa lesión, pero bueno, es una lesión muscular, algo que se puede recuperar rápido. Y las lesiones de rodilla no son siempre por una sobrecarga, no son siempre porque tuviste una lesión o porque jugaste muchos minutos, pueden ser por mala suerte también, pero en este caso creo que es un cúmulo de todas las cosas. Mala suerte, jugaste mucho partido la temporada pasada, no hiciste la pretemporada, tuviste una lesión en el muslo y probablemente hayas probado contra el Brentford un ratito y jugado contra el Inter solo para ver si podías llegar al partido contra el Arsenal. Jugaste el partido contra el Arsenal y te lesionaste la rodilla. No creo que sea culpa de Rodri, ni de Guardiola, ni de nadie. Creo que entre todos llegaron a la conclusión de que podía jugar ese partido y lastimosamente se terminó lesionando. Pero bueno, estamos hablando de Rodri. Rodri es un jugador irreemplazable, lo dijo Guardiola. Dijo: cuando un equipo no juega con el mejor centrocampista del mundo durante mucho tiempo, por supuesto es un gran golpe. A esto se refirió Guardiola. O sea, lo peor de Rodri no es... lo peor de no tener a Rodri no es que no estás teniendo el mejor jugador del mundo en su posición, sino que estás acostumbrado a tenerlo y cuando lo perdés te tenés que acostumbrar rápidamente a jugar sin él. Yo creo que quizás los primeros partidos, aunque no jugó tanto esta temporada, lo notemos un poco más, pero a medida que pasen los partidos se va a ir asentando el City y con la calidad de jugadores que tiene va a ir mejorando. Para mí es el jugador más importante del mejor equipo del mundo, o segundo mejor equipo del mundo si quieren poner el Real Madrid, y la temporada pasada jugó 58 partidos
y 5.038 minutos para el Manchester City, viendo una sola vez la derrota, que fue en la final de la FA Cup contra el Manchester United, donde perdieron 2-1. En los partidos donde no estuvo, los resultados fueron los siguientes. Perdieron 2-1 contra el Wolverhampton porque le habían sacado una roja y lo suspendieron por 2 partidos. Y el otro partido que perdieron fue el de la segunda roja, donde perdieron 1-0 contra el Arsenal. Después perdieron 1-0 contra el Aston Villa. Estaba sancionado por amarillas. Y después, en un partido donde jugaban contra el Luton Town a final de temporada, le dieron descanso y ganaron 5-1 contra un equipo bastante menor. Pero lo más importante es que jugaron 3 jugadores en su posición en esos 4 partidos. Los están viendo en pantalla. John Stones jugó el partido contra el Aston Villa, Bernardo Silva contra el Arsenal y Kovacic jugó contra el Wolverhampton y contra el Luton. Es decir, Guardiola no tiene un reemplazo específico, no es, bueno, se lesionó Rodri, pongo a Stones, listo, siempre hago lo mismo. Estamos hablando del club que probablemente tenga mejor recambio mínimo en Inglaterra y probablemente del mundo. En el arco tienen a Ederson, de suplente a Ortega. De 4 tienen a Walker, de suplente a Rico Lewis. De centrales, Rubén Díaz, Stones y Akanji. Esos son los 3 centrales que tienen, pero hay otros jugadores que pueden jugar en ese puesto también. Por ejemplo, Guardiol, que juega de lateral izquierdo, o Ake, su suplente. Rodri es el 5 del equipo, el suplente sería Kovacic, por lo que estamos viendo en esta temporada. De Bruyne más adelante con Mateus Nunes de suplente. Bernardo Silva con Gundogan de suplente. Doku por izquierda o Grealish y por derecha Foden o Savinho, y Haaland sería el único que no tiene reemplazo porque no tienen un 9 suplente. Todavía no se perdió ningún minuto Haaland, pero vamos a ver qué pasa si en algún momento tiene que rotar, tiene que descansar un partido o si tiene alguna mínima lesión. Vamos a ver a quién ponen de 9, pero bueno, no es lo importante en este video. Lo importante es que el probable reemplazo sea Kovacic, digamos que es lo más natural, lo que aparte vimos en los partidos donde no estuvo Rodri en este inicio de temporada. Por ejemplo, el 2-0 en la primera fecha contra el Chelsea, jugó los 90 minutos. En el segundo partido jugaron contra el Ipswich Town y iban ganando por bastante. Ganaron 4-1 ese partido, pero al minuto 49 Guardiola decidió sacarlo y ponerle a Stones, cosa que hay que prestarle atención porque estamos hablando de que iban ganando por mucho un partido y que para mí Guardiola dijo, bueno, voy a probar con Stones por las dudas, vamos a ver qué pasa si juega Stones, cómo se desenvuelve el equipo. En el 3-1 contra el West Ham, ya un rival un poquito más difícil, volvió a jugar Kovacic y jugó los 90 minutos. Y en el partido contra el Brentford fue el primero donde estuvo convocado Rodri y ganaron 2-1 y al minuto 45 Kovacic salió en el entretiempo para que entre Rodri en el segundo tiempo y sumar los primeros minutos de esta temporada. Eso es lo que hicieron hasta ahora sin Rodri en esta temporada. Pero bueno, vamos a comparar lo que es Kovacic contra Rodri. Estamos hablando de jugadores que son muy diferentes, sobre todo porque Rodri es el mejor del mundo en su posición y Kovacic es un gran jugador, pero que obviamente está lejos de ese nivel. Por ejemplo, en lo que son los goles, se queda muy lejos. Kovacic es un 5. En general los 5 no suelen meter muchos goles, pero Rodri es increíble y mete goles también. En el apartado de asistencias creo que es donde más diferencia hay. Kovacic está en el percentil 9 y Rodri en el percentil 96 en la asistencia del mundo. Esto es de las 5 grandes ligas. En la cuestión de pases no hay tanta diferencia, pero igualmente hay mucha porque Rodri es increíble. Las estadísticas de Kovacic son muy buenas, además juega en un Manchester City que lo ayuda a tener buenas estadísticas en este sentido, pero lo de Rodri es otro nivel, o sea, es percentil 99 en pases intentados, 97 en completados, 99 en pases progresivos, 94 en conducciones progresivas, 82 en regates, y Kovacic le gana en regates, pero en todo el resto va a perder, obviamente. Sobre todo en toques en el área penal, donde Kovacic es percentil 43 y Rodri es percentil 87. Es un jugador que llega mucho, le gusta llegar al área cuando el equipo ya está atacando hace un rato, y además como tiene juego aéreo, hay veces que busca intentar de conectar algún centro si es que desborda alguno de su equipo. En cuanto a pases progresivos recibidos, también hay una diferencia donde Kovacic es un poco mejor, pero porque es un jugador que se mueve un poquito más adelante que Rodri, y Rodri es el que da los pases progresivos. En defensa no hay tanta diferencia, pero sí en el juego aéreo, donde Kovacic es bastante malo, o sea, está en el percentil 6 de las 5 grandes ligas, mientras que Rodri está en el percentil 82, siendo un gran jugador en el juego aéreo. En el resto, en defensa, tampoco es que haya mucha diferencia, y creo que en eso no se va a notar tanto.
pasamos a hablar de, si no es Kovacic, ¿quién va a ser el 5 de Manchester City? Bueno, hay varias opciones. Primero vamos a hablar de Rico Lewis. Rico Lewis tiene 17 partidos como mediocampista defensivo, digamos, que sería la posición de Rodri, como 5. Y en esos 17 partidos jugó 8 con Rodri. De esos no podemos sacar ninguna conclusión. Jugó 4 con Kovacic, de los cuales 3 fueron por la lesión de Rodri en este inicio de temporada. 1 con Stones, 1 con Gundogan, 2 con Calvin Phillips y 1 con O'Reilly. En la mayoría de partidos de FA Cup, Carabao Cup o partidos donde rotaron la plantilla. Pero lo más importante es que en estas 3 primeras fechas, hablamos de esos 4 partidos que jugó con Kovacic, 3 fueron en esta temporada por la lesión de Rodri en las primeras 3 fechas de Premier League, y en esas 3 primeras fechas no estaba Rodri, y Guardiola tenía disponibles como laterales derechos a Walker y a Rico Lewis, pero decidió poner a Rico Lewis para ayudarlo a Kovacic en ese mediocampo. Creo que esto es una posibilidad muy importante que va a tener el Manchester City, algo que probablemente veamos esta temporada, que sea que Kovacic sea el 5, pero de lateral derecho, en lugar de ver a Walker, muchas veces vamos a estar viendo a Rico Lewis. Cuando otra de las declaraciones que hizo Guardiola al respecto de la lesión de Rodri es que dijo: cuando un jugador es irreemplazable, tienes que sustituirlo con el equipo. Es lo que haremos, confío mucho en mis jugadores. Yo quiero remarcar esta parte de sustituirlo con el equipo. No creo que a Rodri diga, bueno, listo, se lesionó, voy a poner a este jugador que juegue de Rodri. Sino que va a poner a Kovacic para que en ataque sea una opción del estilo de Rodri, un jugador que tiene un poco de conducción con la pelota, pases para adelante, quizá no tiene la misma llegada al área, pero que en defensa es parecido. Y al lado va a poner a Rico Lewis, que es un jugador que puede ayudar mucho en el medio campo, en lo que es el toque, en lo que es la salida desde abajo, para compensar un poco la pérdida de Rodri. Esto es algo que digo yo, o sea, no creo, no sé si es algo que va a ser así cierto, pero es una opinión que tengo y que es lo que vimos también en las primeras fechas de esta temporada, cuando Walker estaba disponible, pero decidió poner a Rico Lewis, donde, bueno, no sabemos tampoco cómo estaba físicamente Rico Lewis. El siguiente jugador es Ilkay Gundogan. Gundogan jugó 11 partidos como 5 en la temporada pasada en el Barça, así que es un jugador que vemos que está acostumbrado a jugar en esta posición. Jugó 3 partidos con Gavi y 4 con De Jong, con un poquito más de ayuda ahí, tanto en la salida como en la defensa, pero también jugó un partido con Pedri y Fermín López, y 3 partidos con Fermín López y Sergi Roberto, que son perfiles más parecidos a los, bueno, salvando la distancia es obvio, con Bernardo Silva y De Bruyne, o el que juega ahí adelante. Creo que Gundogan puede ser una opción en el 5, al menos probarle algún partido, a ver cómo funciona. Obviamente no tiene el mismo recorrido o abarque que Rodri, es un jugador un poco más lento de pausas, pero puede ser una opción, es algo que podríamos ver en esta temporada. Otra es Mateus Nunes. Mateus Nunes jugó 4 partidos de 5 en la Premier League en su carrera. Uno fue con Rodri, uno fue con Moutinho en el Wolverhampton y 2 fue con Neves, con Rubén Neves era. Bueno, Neves, el del Wolverhampton. Pero nunca jugó solo y nunca jugó en un 4-3-3 como 5. Así que es una opción que no sé si la vamos a ver, sobre todo porque también está lesionado De Bruyne y probablemente lo veamos en esa posición. Pero bueno, no hay que descartar la opción de ver a Mateus Nunes como 5 en este equipo. Y por último, John Stones es una opción que se puede dar. John Stones por lo general juega de mediocampista, pero integrándose a la línea de centrales. Pero quizá lo vemos a Rubén Díaz y a Kanji como centrales y John Stones como 5. No lo descartaría para nada. Jugó muchos partidos en esa posición, pero en todos estaba Rodri, o en la gran mayoría. Lo vimos muy poco sin Rodri al lado en la posición de mediocampista. Y encima esos partidos fueron por FA Cup, hablamos de los partidos más sencillos a priori para este equipo, o hace mucho también, en 2018 cuando recién llegaba Guardiola, o en 2020 donde quizá tuvo alguna lesión o algo y necesitó poner a John Stones ahí. Así que estas creo que son todas las opciones, lo repasamos todos, son estos 4 jugadores que ven en pantalla, que son Rico Lewis, Gundogan, Mateus Nunes y Stones. La más posible, que es Kovacic, que es lo que vimos al principio de temporada.
Y después hay una última opción, que es la de ir a buscar a alguien en el mercado invernal. Intentar de, con estas 5 opciones, intentar de tirar hasta enero, creo que es cuando se abre. Y en ese momento ir a buscar un 5 para reemplazarlo y que quede como suplente de Rodri cuando lo necesiten en un futuro. No sé si va a pasar, no sé cómo está tampoco económicamente el equipo, si va a ir a buscar un reemplazo ahí. También necesitan un 9 suplente. Pero bueno, estas son todas las opciones que tiene Manchester City ahora que perdieron a Rodri por muchísimo tiempo. Y bueno, si les gustó el video, espero que le dejen un like, suscríbanse al canal para ver más contenido como este y apoyarme un poquito más. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Estoy sobrado de energía, mami me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía, sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía, mami me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía,